están? Muy buenas noches. Mi nombre es Olga Muciño, estamos en el Diván y la Luna. Y bueno, pues estoy encantada de estar aquí en martes, nuestro primer programa de martes, porque nos cambiamos de horario. Así que vamos a estar a partir de hoy, 1 de mayo, todos los martes a las 9 de la noche en el Diván y la Luna. Y por supuesto, bueno, los martes, último martes de cada mes, vamos a estar en el Diván y la Luna con Eleya. Así que no te lo pierdas y está pendiente a la programación de Frecuencia Interactiva. Y bueno, quiero darte la bienvenida y a quien nos hacen favor de acompañar por Twitter o por Periscope o Facebook, pueden ver a mi invitada, que estoy súper contenta de que esté por aquí de regreso. Ella es la doctora Cristina López Pedraza. ¿Cómo estás, Cristi? Hola, muy bien. Yo ya voy a ser cliente frecuente aquí. Pues yo encantada, Cris, yo encantada de la vida, de tenerte por aquí. ¿Cómo te va? Bien, bien, Pues muy bien, mucho. excelentemente en este martes de lluvia. ¿Qué tal? Sí, ¿Qué sí, tal? sí, Veníamos en toda como la de ciudad. mucho, de un clima súper diferente, ¿no? Sí. Y de repente ya las lluvias, bueno, ya es mayo, llegó Sí. con todo mayo. Excelente. Para quienes no conocen a Cris, quiero platicarles que ella es médico cirujano egresado de la UNAM, es médico psiquiatra egresada del Instituto Nacional de Psiquiatría, alta especialista en psicogeriatría, egresada por el Instituto Nacional de Psiquiatría. Así que bueno, pues una súper invitada esta noche y viene a platicarnos de un tema padrísimo, un tema que además muchos me preguntan, ¿qué es eso? Bueno, para empezar desde la vez anterior, Exacto. como que lo mencionaron, ¿no? Claro, que querían claro, algo que sobre querían las algo parasomnias, por ahí, ¿no? entonces pues quedó maravilloso, ¿no? Así que esta noche vamos a hablar de, bueno, nos viene a platicar sobre las parasomnias, estos sueños raros, ¿no? O conocidos como sueños raros, así que está súper interesante, está súper interesante. Primero que nada, es un trastorno, vamos a estar hablando del sueño, vamos a estar hablando de trastornos del sueño, a ver, para poder entrar un poco en, un poquito en tema. materia. Si recordamos la vez anterior, estábamos hablando de cómo se da el sueño normal, Sí, ¿no? sí. A partir de ahí, todo lo que pueda suceder en esas fases del sueño, recordando un poco, están las fases de sueño ligero, que es la 1 y 2, de sueño profundo, que es la 3 y 4, y después el REM, que es donde soñamos las ensoñaciones, ¿no? Entonces, todo lo que pueda alterar nuestra forma de dormir se le considera como tal trastorno del sueño. Okay. Hay dos grandes divisiones, uno que se llama disomnias y otro que se llama parasomnias. La disomnia habla más que nada de lo que nosotros o el medio hace para que nuestro sueño, nuestro ciclo de sueño no sea de la forma habitual, y entre ellas está el insomnio, que esa ya hablaremos después en otra ocasión, ¿no? Sobre el buen dormir, el sueño y demás. Y las parasomnias como tal se consideran trastornos que se pueden dar en la fase de activación o del despertar. Okay. Que puede estar dentro de alguna fase en específico y que por ende nos puede afectar como tal nuestra calidad de sueño, ¿no? Okay. Eso es una parasomnia, ¿sí? Ahí no entra el insomnio porque, digo, en un pequeño gran paréntesis, el gran porcentaje de los problemas de insomnio son por hábitos, por cosas que nosotros hacemos. Claro, por la cafeína, porque Ves la estamos tablet, ansiosos, cosas el tablet, así, ¿no? Lo que sí, nos sí. platicabas un poco también La del vez programa anterior. Pero aquí son cuestiones que no necesariamente tienen que ver contigo, sino que vienen incluso en cuestiones genéticas, ¿no? Ya viene como tal en cuestiones genéticas. Pero bueno, estas parasomnias se le considera intrusión. ¿Por qué intrusión? Porque llegan precisamente sin que tú lo provoques. Si hay un cierto factor de riesgo, en realidad tú no lo provocas, no dices, hoy voy a andar de sonámbulo, hoy voy a despertar aterrado, ¿no? O hoy voy a tener pesadillas, ¿no? Claro. Que viene dentro de las parasomnias, ¿no? Sino que simple y sencillamente ocurre, ¿no? Y para esto hay, como siempre, traigo mi acordeón, ¿no? Aquí. Y hay dos categorías o dos divisiones dentro de estas parasomnias. Las parasomnias que están asociadas al sueño REM y al sueño no REM. Si hablamos, vamos a empezar con el sueño no REM. Si se acuerdan, como dije hace ratito, de las fases 1 y 2, que es sueño ligero, y 3 y 4, que es el sueño profundo, aquí
hay ciertos trastornos que se pueden presentar en estas categorías, ¿no? Específicamente en estas fases. Y uno de ellos, por ejemplo, el más común es el sonambulismo. Ah, bueno, el famosísimo. El famosísimo sonambulismo. O sea, el sonambulismo es una parasomnia. Es una parasomnia, se considera una parasomnia. Okay. ¿Qué es el sonambulismo? Es la conducta compleja de deambulación de una persona. Si nos acordamos, para explicar un poquito más, si nos acordamos la vez anterior, hablando de la fase de sueño, y que comparamos el cerebro en ese momento como una serie de switches en donde se prenden y se apagan, y en donde ciertas actividades, por ejemplo las musculares, se van apagando. Aquí en el sonambulismo, ¿qué ocurre? Aquí no hay ese apagar, no hay un apagado normal a la hora de dormir. Eso ocurre sobre todo cuando entramos al sueño profundo, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Pues mi actividad muscular está prendida como si yo estuviera despierto, pero mi cerebro en realidad está dormido, está dentro del sueño profundo. Y puede ser tan sencillo como que de repente la persona, que es más común en niños, que de repente el niño se siente y de repente empiece a hablar y se vuelva a acostar como si nada, o que de repente pueda conversar con alguien, o hasta conductas más complejas como que de repente se levante y pueda hacer alguna actividad, ¿sí? Que puede recordarla o no, ¿sí? O sea, ¿sí hay ocasiones en que se recuerda? Sí, pero no es lo más común, ¿no? Ajá, claro. No es lo más común. Oye, y todo esto que está alrededor de, y si lo despiertas es peligrosísimo, que ¿no? se muere, les da infarto. Exacto, que suele ser, bueno, ya sabemos, así como muy exagerado, ¿no? Sí, no. En realidad lo que ocurre es que precisamente como se da en el periodo de ondas lentas, en el sueño profundo, lo que ocurre es que tarda mucho en despertarse. Y cuando se llega a despertar, se despierta la persona muy confusa. Así como que, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy? ¿No? Por eso a veces se da este mito de que si lo despiertas, pues le da pánico y se puede morir. Pero es por eso, porque no está en sueño ligero, está en sueño profundo. Pero sí se puede despertar. Pero como a cualquier persona que está en sueño profundo y que te cuesta mucho más trabajo despertarla de pronto que cuando está en un sueño más ligero, ¿no? Exactamente, ¿sí? Pero no hay como tal Si alguien tiene sonambulismo, entonces estoy tratando de pensarlo como si está en un sueño profundo es que está descansando. O sea, sí hay se supone que está en el periodo en que está en reparación, ¿no? Como vimos la vez anterior, que está realmente ahí reposando o está descansando. Pero la parte del cerebro que se supone que regula la actividad muscular, que debería estar apagada, no lo está. Entonces es por eso que se levanta, que hace sube y baja. Cuando debería estar en reposo. En reposo, claro. Nada más. Exactamente. Entonces no tendríamos que espantarnos tanto ante un sonambulismo. O sea, no por el hecho de despertarlo, me refiero. No, en ese sentido no. Lo que se recomienda eventualmente es llevarlo, conducirlo a su cama, decirle necesitas descansar, necesitas dormir, y en la mayoría de los casos eso cede sin ningún problema. Pero ya si en algún momento ya tiene una conducta mucho más compleja en la que necesita despertar, como por ejemplo que quiera salirse de la casa o quiera salirse por la ventana y que no se pueda controlar, bueno, ¿sabes qué? Necesito despertar. O sea, sí llega a pasar esto. Sí llega a pasar. Sí, es una y a lo mejor de ahí vienen un poco estos mitos, ¿no? De, bueno, estas historias, no mitos, estas historias como de, pues se suicidó, no sé qué, o sea, sí, porque no hay una conciencia, o sea... No está en estado de alerta, no lo está. ¿Y lo que hablan tiene sentido? En algunas ocasiones sí, pueden sostener conversaciones. De repente tú puedes platicar con ellos y ellos te contestan sin ningún problema. Coherentemente a lo que tú pides o a lo que dices. Exactamente. Que eso lo hace súper confuso, ¿no? También. Sí, exactamente. ¿No? Claro, sí, pues es una conducta altamente perturbadora.
¿no? Por supuesto. Para mucha gente. Y dentro de la categoría en psiquiatría hay dos tipos también, aparte de que deambulan, hay otros dos tipos, ¿no? Por ejemplo, una es en la ingestión de alimentos, en donde se levantan y específicamente van y comen y no se dan cuenta de que están comiendo hasta el otro día que pues ya tienen la boca sucia o tienen migajas y dicen, ay caramba, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Y ven el refrigerador y en qué momento comí, ¿no? No tienen como tal conciencia de los actos. Eso es algo muy importante que se toma en cuenta para el sonambulismo. ¿Y alguien que vive solo, cómo puede saber que es sonámbulo? ¿Se puede saber? O sea, digo, pensando en que no te acuerdas. Sospechando, pues habrá que ver que, digamos, el tipo de conductas que tiene. Por ejemplo, si una noche antes tiende a tener, por ejemplo, la casa ordenada, la casa limpia y de repente ve y pues no es así, pues caramba, ¿qué está sucediendo? Algo está pasando, ¿no? Exactamente. Y de ahí pues se hacen distintos estudios. Se puede pedir, por ejemplo, un polisomnograma, de lo que estamos hablando la vez anterior, en donde hay instituciones donde te dicen, bueno, te quedas aquí a dormir y vemos qué actividad cerebral tú empiezas a tener y si empiezas a tener una conducta, o también pueden ir a tu casa y por medio de un video electroencefalograma, que es más fidedigno, pues te graban durante un cierto tiempo y ya de ahí ven la actividad pues que tú estás teniendo, ¿no? Eso. Y la otra parte que también es un tanto cuanto perturbadora, que es menos frecuente pero que también se da, es la llamada sexomnia. Ah, claro, estaba viendo eso cuando estaba preparando el programa y me llamó mucho la atención. Conductas sexuales, precisamente en este periodo de somnolencia. Sí, pero también sin conciencia. Cuando te das cuenta ya lo hiciste. Claro. Que es menos frecuente, pero que también se da, ¿no? Sí, y como que también hay varias conductas que de pronto se pueden volver como de riesgo, ¿no? Como esta y también como estas que de repente se paran, se golpean, se lastiman. Bueno, pues son conductas de riesgo, ¿no? Exactamente. Y que, por ejemplo, si tú tienes una conducta en donde de repente te golpeas, te pegas y demás, ¿qué va a suceder? Al otro día que tú despiertas, dices, estás todo golpeado y dices, ¿qué sucedió aquí? Claro. Y eso es un criterio para que tú veas la posibilidad de que te hagan un estudio de esta naturaleza y ver si realmente eso sucede y con qué frecuencia sucede. Y hay que tener cuidado con eso, amigos, porque algo de lo que encontré mucho es que suele confundirse con estos que son mediums, no sé cómo llamarle, ¿no? Como que se les metió ahí un demonio y por eso están golpeados. O sea, tener mucho cuidado y tratar de pensar en la posibilidad siempre de una alternativa médica, de una situación como pues más fácil de evaluar, ¿no? Que no ponga en riesgo a la persona. Sí, ¿no? exactamente. Aquí, por ejemplo, en psiquiatría, y creo que ya lo había mencionado, aquí lo médico mata psiquiátrico. ¿Qué quiere decir? Que primero busques la causa médica, si hay algo, consumo de sustancias, alguna afección médica que lo esté llevando, y ya después de ahí, pues consideras la situación de algo psicológico, psiquiátrico, ¿no? Claro, pero primero empiezas por la parte médica, siempre. Claro, por supuesto, por supuesto. Quiero aprovechar y enviar un saludo a quienes nos hacen el favor de acompañar. Muchísimas gracias, ya por ahí están conectados y saludando. Amaro, saludos a la doctora Cristina, muchas gracias. Amaro, Rosa María, ya estoy viendo magnífico tema, interesante, gracias, muchísimas gracias, Doel, muchísimas gracias, Doel, un abrazo. Hola, ambas, siempre un placer y un aprendizaje escuchar y seguir tu programa, muchísimas gracias, Doel. A Jenny, un fuerte abrazo, gracias, Jenny. Hola, saludos, Olga, escuchándolas, muchísimas gracias. Cristina López del Moral, muy buen programa. Cris, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, pues invitarlos, por supuesto, a que pregunten, ¿no? Es un tema que realmente se conoce poco en el término, ¿no? O sea, el término de parasomnia no se conoce tanto, pero el qué pasa durante ese sueño está acompañado de muchísimo, ¿no? O sea, desde el exorcismo hasta... No, es impresionante, de verdad, ahora que estuve preparando el programa yo decía... Bueno, ¿no? Tan fácil que hubiera sido resolver tantos temas de tanta gente que la pasó tan mal y que muchos terminan en historias verdaderamente dramáticas, ¿no? Sí, no, si nos vamos a la historia, digamos, de la psiquiatría, no solo en México, sino a nivel mundial, pues personas que en algún momento se consideraban poseídas o se consideraban malentendidas y demás, y todo obedecía a esta situación psiquiátrica, ¿no? O ni siquiera es una situación médica,
que es, digamos, de lo que se tiene que descartar, como por ejemplo la epilepsia, ¿no? Es de lo primero que, en una parasomnia y en general en un trastorno del sueño, lo primero que tienes que descartar es que sea una epilepsia, ¿no? Que es lo más común. Ya, ya después de eso, pues ya puedes considerar como tal la parasomnia. Todos los temas que estén relacionados son tratables, ¿no? Sí. Sí, y muchos tienen muy buen pronóstico, ¿no? Sí, sí. O sea, el asunto es identificarlo y sobre todo, lo primero es desestigmatizarlo. Sí, ¿no? creo que quitarle esa etiqueta, ¿no?, de que es fatal, ¿no? De que es malo, ¿no? Claro. Y en segunda, pues tener el acercamiento precisamente terapéutico, ¿no? Ya sea con psicología, ya sea con psiquiatría, para ver qué es lo que se puede hacer precisamente por el paciente, ¿no? Claro, por supuesto. Y bueno, esa es una de las parasomnias asociadas precisamente a la fase que no es del no REM. Y la otra, porque son dos del sueño no REM, son los terrores nocturnos. Claro, que es un tema también. Eso también es un tema. Sí. Aquí, ¿qué ocurre? Aquí ocurre también en el primer tercio, sobre todo en la primera mitad o el primer tercio a la hora de dormir, cuando ya estás entrando del sueño ligero al sueño profundo. Y aquí, ¿qué es lo que sucede? Aquí como tal, la persona no recuerda si sueña o no, obviamente porque no está en la fase de sueño. Pero aquí generalmente son imágenes que lo consideran breves, pequeñas, pero que son atemorizantes para la persona y generalmente despiertan con un grito o con un ataque de angustia. Que muchas veces confunden como propio, ¿no? Ajá, exactamente. Y no, pues, ¿qué es lo que está sucediendo? Es un terror nocturno. Claro. Que también no es infrecuente. Perdón, quise decir no propio. Ajá, no o propio. sea, muchas veces se despiertan asegurando que alguien está haciendo un alarido, ¿no? Ajá, exactamente. Recuerdo mucho que una vez, hace muchos años, mi papá me compartió que estaba leyendo un libro del exorcista, no lean eso. Y menos en la noche. Él se despertaba, pero él dice que se despertaba porque oía un alarido terrible, ¿no? Y entonces se despertaba y así, y como por ahí de la tercera noche o algo, se cachó que era él gritando, ¿no? O sea, y que de pronto esto nos puede pasar, como que decimos algo está como fuera sucediendo. Ajá. Y no siempre está fuera. No, nos está sucediendo. Nos está sucediendo, ¿sí? Claro. ¿Sí? Y es como no atormentarnos, ¿no? Entre no leer El Exorcista y menos de noche. Que eso, bueno, ya fue excesivo. Y te he de confesar, yo soy muy susceptible a esas historias de suspenso, de terror. No. Yo creo que todos tenemos un poco, ¿no? A lo mejor de sí. curiosidad y tal, pero que de pronto lo mío sí sí, yo lo acepto. Sí, de repente. Pero sí creo que si sumamos eso, cafeína, estar con el tablet en la noche, la televisión enfrente, o sea, si le vamos sumando, pues claro que vamos a tener un cuadro importante, ¿no? Algo que puede ser importante. Fíjate que eso es importante porque en las dos, digamos, los dos trastornos que te comenté ahorita, tanto en el sonambulismo como en el terror nocturno, está muy asociado o hay más riesgo, una, si tienes un familiar, y dos, si te privas del sueño, si tiendes a no dormir bien, si tiendes a dormir poquito. Sí, claro. Tiene mucho más riesgo de que te ocurra el sonambulismo y el terror nocturno. Y bueno, el terror nocturno. ¿Y también los niños entonces? Porque los niños duermen, pues, bueno, no siempre muy bien, pero normalmente duermen hasta más horas y digamos un estándar, y son como muy propensos, más susceptibles, ¿no? Sí, son muy susceptibles a padecerlo. La carga genética es un poquito más, está un poquito más presente, y de hecho se considera que durante la adolescencia este tipo de trastornos llegan a disminuir, pero si se llega a dar, por ejemplo, los terrores nocturnos en un adulto, aquí hay que revisar, importante, aquí hay que revisar que no haya una situación de trauma, que no haya pasado por una situación traumática que eventualmente lo lleve a terrores nocturnos. O sea, estos accidentes, por ejemplo, o situaciones, ¿no? De muerte o cosas que te dejan como muy impresionado y esa noche, bueno, exactamente, estarías muy susceptible a padecer algo así, ¿no? Exactamente, o que hayas vivido alguna situación violenta que eventualmente te lleve a un terror nocturno ya en la vida adulta. Sí, exactamente. Es súper interesante cómo podemos ir entendiendo, cómo nos ayudas a ir entendiendo cosas que
no son tan complejas si tienen nombre, ¿no? Eso no las hace sencillas, pero al final del día tienen nombre, ya podemos saber qué tenemos, sí, me y a dónde ir, ¿no? Poniéndole nombre al monstruo, claro, se baja la ansiedad. Sí, totalmente, totalmente. La señora Poli nos acompaña, un abrazo enorme, enorme. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, tenemos amigos de diferentes lugares, de Villa del Carbón, Jenny. Muchas gracias, Jenny. Estuvimos por allá el fin de semana, Maro tocando piano con puro piano. Estuvo, bueno, increíble. A quienes nos acompañaron, gracias. Y a Doel, un abrazo fuerte también a Metepec, muchísimas gracias. Y bueno, entonces nosotros vamos a ir como entendiendo que hay que identificar en qué de qué estamos hablando, ¿no? Como dividiéndolos en grupos, para poder saber a dónde voy. ¿No? ¿A dónde va a pedir ayuda? Pues sí, ¿no? Antes de ir al brujo, pues a lo mejor me voy al psiquiatra. Sí, a lo mejor me va a dar una solución más breve y más económica, aunque no lo crean. Sí, pues suele suceder. Ellos cobran más que uno. Sí, a un psicólogo, un psiquiatra o a cualquier especialista entrenado en estas cuestiones del sueño. Claro. Precisamente en las clínicas de sueño, que muchas son de instituciones, está la UNAM, está Hay solo 3 en México, ¿no? Pues está, por ejemplo, la de la UNAM, que está en el Hospital General, el Instituto Nacional de Psiquiatría, que tiene su clínica de sueño, está Nutrición también, creo que también el INER tiene okay. Y bueno, algunas ya particulares empiezan a surgir, ¿no? Alguna es vi por la zona satélite 1, o sea, como que ya empiezan a estar más, pero bueno, las 3, digamos, estrellas o estelares de México son como las de los institutos nacionales, ¿no? Exactamente. O sea, es donde están, que además un dato que me pareció relevante, me pareció muy interesante, es que nos decían que solo hay 10 personas que se especializan en trastornos del sueño, ¿no? En cada generación salen solo 10 especialistas. Son muy pocos. Es nada. Son muy pocos. Es nada, ¿no? Sí, me pareció como un número superado, Dios. Sí, alarmante, ¿no? Sí, y eso asocias que se reparten a lo largo de la República, pues imagínate. No, es que no alcanza para nada. No, pues sí, está interesante. Y bueno, estos digamos son los asociados, ¿no? Las parasomnias, que son de las etapas, de las primeras etapas, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? También hay parasomnias en el sueño REM, sí las hay. ¿Sí? Okay. Y las más comunes son 3, ¿no? Una que es el trastorno del comportamiento del sueño REM, suena rimbombante. Otro que es la parálisis de sueño aislada, que ahorita vamos a ver de qué se trata eso. Sí, es de mis favoritas. Que muchos lo confunden con un término muy bueno. Yo le tenía mucho tiempo. Sí, y las llamadas pesadillas. Claro. Sí, es un trastorno, sí es muy recurrente. Entonces, la primera, cuando hablamos de un trastorno del comportamiento del sueño REM, ¿qué es esto? O sea, en pocas palabras, en palabras de a centavo, ¿qué es? Aquí lo que sucede es que la persona está soñando, acordémonos, en estas ya estamos soñando, en las que mencioné hace ratito, no. Aquí está soñando, pero aparte está representando lo que sueña y tiene conducta no tan compleja como el sonambulismo, porque acordémonos, en el sonambulismo hasta hablas y demás, e interactúas y demás. En esta no, ¿sí? Aquí estás actuando lo que estás pasando. La persona, a lo mejor alguien puede llegar y hablarle, pero no le va a hacer mucho caso porque está en su sueño. Claro. ¿Sí? Si sueñas de repente que estás nadando, pues ¿qué va a suceder? Como no hay este switcheo, acuérdense de este switcheo de que no tiene por qué haber movimientos, claro. La persona pues va a empezar a patalear como si estuviera nadando. Y aquí es un grave problema, pero no tanto problema para la persona, sino para quien duerme con ella. Para quien está ahí, ¿no? Exacto. Sí, claro. ¿Sí? Para quien duerme con ella, porque se dice que la persona, se ha documentado, que las personas que comparten la cama con alguien con este comportamiento, pues nada, pueden tener la nariz rota, se fracturan, se lastiman, se laceran, entonces pues claro, es complejo. Sí, es un tema, claro. Sí, y ahí sí hay que notarlo en cuenta, ¿no? Porque ahí hay ¿qué es lo que ocurre, digamos, a nivel cerebral? Pues que precisamente la parte del tallo cerebral, donde se supone que se regula esto del sueño, pues no está funcionando bien. Claro, ¿sí? Claro. Entonces ese es el llamado trastorno del comportamiento del sueño REM.
Entonces, si de repente también igual despertamos pues descalabrados, o de repente despertamos atravesados en la cama y no sabemos qué es lo que sucedió, claro. y yo tengo claro sueño de que a lo mejor sí estaba haciendo esto, pues probablemente yo tenga este padecimiento. Claro, claro. Y es tratable. ¿No? O sea, de hecho, la mayoría son tratables, ya que se descarta y que se hace, digamos, se ve, ¿no? Este tipo de trastornos. De lo que se trata es de relajar un poquito esta parte del tallo cerebral, y los ansiolíticos en este tipo de trastornos dan muy buen resultado. Ensayos como por ejemplo con clonazepam, con Tafil y demás llegan a dar buenos resultados. Pero no te automediques. No, tienen que ser recetados. Tienen que ser recetados, por favor. Las fórmulas sí hacen la diferencia. Sí. ¿No? La dosis hace la diferencia. Exacto. El medicamento hace la diferencia en tiempo. cada paciente. Entonces, claro, no es así como que, bueno, pues me voy a la farmacia ya. Asunto arreglado. No, en primera tienen que conseguir el medicamento porque sí es controlado. Sí, segunda, pero bueno, yo siempre prefiero aclarar, ¿no? Sí, no. Sí, los medicamentos, de verdad, parece que a veces hacemos como mucha insistencia. Es que tienes que ir al médico, ¿y para qué? Si voy a la farmacia, ¿no? Sí. Pero realmente la consecuencia de tomar mal un medicamento de cualquier tipo puede ser importante, sí. ¿no? Entonces, vamos, ¿no? Sí, absolutamente. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Entonces, bueno, perdón. Ajá. No, adelante. Ok, entonces, si nosotros vamos detectando, la diferencia aquí sería que en una tengo sueños y en otra no estoy soñando. Entonces, por eso en la primera parte, pues puedo contactarme, digamos, porque no estoy alucinando, digamos, no estoy soñando, ¿no? Y en esta segunda fase ya no es tan sencilla la comunicación, ¿no? Ya no. Ahora, ahí, ¿qué pasa si lo que estoy soñando es una pesadilla? Si lo que estás soñando es una pesadilla, pues simplemente vas a querer huir, vas a querer correr, ¿no? Y ahí me caigo de la cama. Exactamente. Viendo un florero. Exactamente, claro. ¿no? Porque lo estás representando, lo estás soñando. Claro. Y te puedes despertar en esa fase y dices, chin, o sea, ¿qué está sucediendo? También sí, claro, el descontrol de, pues yo estaba en plena lucha y estoy en mi cama, ¿no? Exactamente. Claro, y que sí debe ser como feo. Sí, ¿no? Los pacientes lo narran como algo difícil y angustiante. Sobre todo me imagino eso, ¿no? Debe ser muy angustiante, o sea, debe estar la persona muy ansiosa, ¿no? De que despiertas y de repente, pues, no descanses, y aparte, pues, tienes ciertos comportamientos. Ahora, algo importante, en todas las parasomnias, precisamente, la deprivación de sueño da un factor para que ocurran. Pero aquí, por ejemplo, en las asociadas al sueño REM, se hace un pequeño círculo vicioso, porque como me estoy dando cuenta de que lo que estoy soñando lo estoy representando, pues voy a evitar dormirme. ¿Sí? Y eso... O no quiero dormir profundo, ¿no? De pronto me duermo como en pedacitos, ¿no? Ajá, ya me estoy durmiendo, ya me estoy durmiendo, no me permito un descanso reparador, ¿no? Exactamente. Y eso pues hace el círculo vicioso, porque entonces se da más el riesgo. ¿Sí? Entonces, en lugar de andar haciendo círculos viciosos, pues mejor vamos con el especialista para ver qué me está pasando, que me revisen este patrón de sueño y qué es lo que pueden hacer al respecto. Claro. En tu experiencia, ¿cuál es el tiempo de respuesta positiva al tratamiento? Pues más o menos se tiene que hacer un monitoreo alrededor de entre 10 meses, un año. ¿Por qué? Porque puede haber apariciones tan aisladas como una vez al mes, una vez cada 15 días, o puede ser cada 3 semanas. Entonces, más bien dependiendo de cómo se dé el tratamiento y cómo se dé la respuesta, es más o menos el tiempo que se está. Y los hábitos, ¿no? De sueño que hablabas tanto, ¿no? El programa anterior de toda esta higiene del sueño, ¿no? Como, pues también hay que echarle ganas, ¿no? Pues sí, claro, ¿no? Sí. Porque puedes hacer muy bien tu tratamiento, tratar de dormirte en un horario, digamos, tus 8 horas más o menos, pero pues con el tablet, la tele, y entonces de pronto no estás teniendo un sueño reparador y no ayudas al tratamiento, ¿no? Exactamente. Claro, que sería también pues un tema súper interesante. Y bueno, ustedes también cuéntanos, ¿han tenido parasomnias? ¿Conoces a alguien con parasomnias? ¿Qué te parece pues lo que se vive alrededor de, ¿no? Parece que no es algo como tan sencillo, al menos para poder como entenderlo. Me imagino que debe ser como muy frustrante, ¿no? El inicio de darte cuenta que lo tienes, de como este proceso para identificar que tienes, ¿no? Y sobre todo ver de qué forma se puede
se puede tratar, porque a veces en las parasomnias la persona a lo mejor no se da cuenta mucho que sufre, pero los demás sí. Por ejemplo, en los terrores nocturnos, que es más común en niños, quienes lo padecen mucho son los papás, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Y los hermanos, la gente que está alrededor, de que cómo pueden ayudar, digamos, en ese momento al niño, qué es lo que pueden hacer con respecto a él. Esperar, digamos, algún cierto tiempo para que madure ese cerebro, para que vaya resolviéndose, o si va a ser un patrón como tal de por vida, o qué es lo que se requiere hacer. Sí, claro, claro. Y los niños, aparte, pues pobrecitos, ¿no? Sí. Como que qué difícil entender eso, ¿no? Marcelino, un fuerte abrazo, amigo. Feliz cumpleaños, con mucho cariño. Me da mucho gusto que estés por aquí acompañándonos. Y bueno, vamos a hacer una pequeñísima pausa para disfrutar de una melodía con Amaro Rosal, como siempre aquí en el Iván y la Luna, y sin corte, por supuesto. En un segundito regresamos para seguir hablando de parasomnias y para que nos dejes saber cuáles son tus inquietudes. Si es que has padecido parasomnias, ¿qué has hecho? ¿Qué te dijeron que tenías? ¿O conoces a alguien que le ha pasado? No te vayas, en un momento regresamos. Yo soy Olga Muciño y con nosotros está la doctora Cristina López Pedraza. Regresamos. Buenas noches, bienvenida doctora. Muy interesante tema, Olga. Muchas gracias. Espero que les guste. Voy a tocar un tema de Pepe Aguilar. Perfecto.
Gracias, Amaro, muchísimas gracias. Muy padre interpretación. Sí. Muchas gracias. A mí me encanta. Sí, el piano es uno de esos instrumentos que toca el alma, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Por ahí. Sí, todo bien. Por ahí se tropezó. Bueno, pues estamos hablando de parasomnias, estos sueños raros, estos sueños que de pronto nos hacen pensar como en un millón de cosas. Y esta noche estamos aclarando, nos está ayudando la doctora Cristina López Pedraza, psiquiatra, quien nos viene a aclarar qué sí y qué no, ¿no? De qué sí debemos preocuparnos y cómo podemos tratarlo, cómo deberíamos abordar, ¿no? Todo esto con lo que nos vamos encontrando. Uh-huh. Me gustaría decirte que puedes estar en contacto con la doctora Cristina López Pedraza, lo vamos a poner en nuestras redes sociales, pero te comento que tiene 2 consultorios. Uno en Médica Santa María, la dirección de Santa María la Ribera número 56, Colonia Santa María la Ribera, muy cerca del Metro San Cosme. Y el teléfono es 55 41 05 54. Y también tiene otro consultorio en la Colonia Roma, en Frontera 166, Interior 201, cerca del Metro, Hospital General. El teléfono 55 35 20 60 51. Así que, bueno, de cualquier manera los vas a encontrar en nuestras redes sociales, en este programa, en el podcast, pero bueno, será la forma en que podrías estar en contacto con la doctora Cristina. Y bueno, Cris, es que es interesante, es muy interesante, porque es como ir aterrizando, ¿no? Como decíamos, así que cuéntanos. Ok, bueno, otro trastorno que está asociado a esta fase del sueño REM es uno que es muy interesante y que se ha prestado de hecho a muchas situaciones, ¿no? Incluso hasta cuestiones ahí un tanto cuanto místicas religiosas, pero antes de eso te pregunto, ¿a ti alguna vez se te ha subido el muerto? ¡Claro! ¡Ah, caramba! ¿Sabes qué? Que sí, está Chávez, entonces todos creíamos que así se le decía, ¿no? Sí. Y yo me acuerdo mucho que me generó de verdad un conflicto, o sea, sí fue como, se me subió el muerto, claro, o sea, para mí sí era como el muerto, ¿no? Llegó a casa. Y vamos, todo lo que está alrededor de eso es muy impactante. Cuéntame sobre eso. Pues mira, que te cuento que, pues nada, que esto de andarse subiendo el muerto tiene su explicación y tiene un nombre. Y se llama parálisis del sueño aislada recurrente. Ese es el nombre real para que ya podemos dormir un poco en algún más momento ha sentido que se le ha subido el muerto, así se llama, ¿no? Claro. Ahora, déjenme decirles que en algún momento de nuestras vidas todos vamos a pasar por esta experiencia. ¿De qué va a depender también? De situaciones estresantes, de qué tan bien descansas, ¿no? Claro. Qué tan buenos hábitos tú tienes, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede en la parálisis del sueño? Aquí se considera que es una incapacidad de moverte durante el sueño. Sí, y si te ha pasado, yo creo que todos, como bien dices, alguna vez lo vamos a vivir, ¿no? Ajá. Y es justamente esta sensación de impotencia de, ya, se acabó. Aquí, al contrario de lo que estábamos platicando, en donde el sistema de switcheo de los movimientos musculares no se apaga y empiezas a moverte, aquí no, aquí se apaga y cuando te quieres mover no te mueves. Claro, y tienes como toda la idea de que estás dando el comando de movimiento. De que me quiero mover, ¿no? Pero y conscientemente, porque ocurre durante el periodo en que te estás empezando a dormir o estás empezando a despertar, o sea, a salirte de tu sueño, ¿sí? Entonces, te quieres mover, te quieres despertar bien, pero resulta que no se da la señal para que te muevas. Entonces, como no se da la señal de que te muevas, y tú lo interpretas como algo pesado, como algo que te está oprimiendo, como algo que no te permite moverte. Por eso esa sensación de que se te sube el muerto. Claro, ¿no? Así que bueno, relájense, porque al final del día, bueno, sí, la sensación es súper desagradable, ¿no? Sí, no, o sea, a mí también me ha ocurrido y no es nada agradable. ¿Hay algo que se pueda hacer en ese momento? Tolerar. Pues, de hecho, se considera que si ocurre eventualmente o la persona que está a un lado de esta persona se percata,
lo pueden mover. Lo pueden mover, o la persona, si puede hacerlo, en primera se tiene que tranquilizar. Eso va a pasar, dura a lo mucho unos par de minutos. Eso ya sería terrible que fuera un par de minutos, pero generalmente son segundos, ¿no? Sí, son segundos en donde la persona, si tiene la capacidad y puede hacerlo, puede empezar a parpadear. Aparte de que se tranquilice, puede empezar a parpadear para que también el cerebro empiece a tener la señal de que se está empezando a mover, de que necesita despertarse. ¿Para qué? Para que precisamente empiece a tener movimientos. Claro. Pero si llega a suceder, pues nada, la persona que está a su lado, que se dé cuenta de que está queriéndose mover y no puede, pues entonces la puede movilizar y ya se da la señal. Claro. ¿Sí? Parece como por arte de magia, que parece básico, pero curiosamente funciona. Entonces, por eso es esa sensación. Al contrario de lo que estábamos hablando, aquí no, aquí la parte contraria, ¿no? Aquí de que préndete, necesito moverme, y no, pues no. Y no responde. Exactamente. Entonces, no responde. Sí, tiene su explicación. Claro. Sergio, un abrazo fuerte, me da mucho gusto leerte por aquí. Nos dice saludos, no sé si ya lo preguntaron, pero ¿tiene algún significado el sueño de que se te caen los dientes? No estamos hablando específicamente de la interpretación de los sueños, pero sí es cierto que también dentro de esto vamos a encontrar olvidé el nombre, el de tronar los dientes. Sí, ¿no? De hecho es otra categoría como tal, que viene asociada y tiene su nombre, ahorita precisamente aquí tengo, que se llama trastornos del sueño relacionados con el movimiento. Y eso se llama bruxismo. Claro, ¿sí? Es el frotar constante. El frotar, ¿no? El frotar constantemente. Eso junto con los calambres que llegan a suceder, ¿no? También es interesante ese tipo de trastornos. Pero en la interpretación de sueños como tal, en psiquiatría no hacemos una interpretación como en psicoanálisis o lo demás. Pero aquí, más bien, lo que nosotros denotamos es que si son sueños muy vívidos o muy terroríficos, hay que ver qué situaciones estresantes o angustiantes tiene el paciente, como para que de esa forma lo vaya desfocando. Que era lo que decías un poco hace un momento, ¿no? Donde puedes tener pesadillas y además en esta pesadilla se vuelve como muy vívida y empiezas a actuar, digamos, lo que está sucediendo, ¿no? Exactamente. Y bueno, claro que te despiertas, pues, súper ansioso, súper angustiado, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Y precisamente la pesadilla es el tercer trastorno, ¿no? Después del trastorno del comportamiento, de esto del que se te sube el muerto, que es la parálisis del sueño, sí, claro. Y como tal la pesadilla. Aquí la pesadilla es peculiar, porque es la evolución del sueño. Claro. Que empieza a ser un poco raro, bizarro, y después llega a ser incluso terrorífico. Sí, se vuelve súper persecutorio, ¿no? Ajá. Y aquí, igual que el trastorno del comportamiento, aquí se recuerda el sueño. No se actúa el sueño, pero sí se recuerda. Pero es la evolución de todo lo que va ocurriendo. Por ejemplo, yo tenía una paciente que eventualmente ella soñaba en un principio con que ella tenía la facultad en el sueño de hacer exorcismos, ¿no? Bueno. Entonces, para empezar, pues no era un sueño muy tranquilo, ¿no? Ya era un sueño súper violento, que ella hacía exorcismos. Y durante el sueño, pues nada, que de repente se sentía perseguida por esta sensación de estos entes, por así decirlo, a los que les hacía el exorcismo. Y que ella hacía exorcismo, o sea, se hacía toda la historia, ¿no? Claro. Y a la hora de revisar qué era lo que sucedía, le era más frecuente en situaciones difíciles, problemáticas, estresantes, ¿no? Claro, como que no hay que olvidar, sin entrar en materia de psicología o psicoanálisis específicamente, pero en este caso, no hay que olvidar, claro, que al final del día los sueños pues también tienen ahí un desfogue energético bien interesante de las emociones, ¿no? De lo que se está viviendo, y que no está tan lejos de la psiquiatría, porque si nosotros pensamos en una persona que está viviendo situaciones estresantes, algún duelo, o que que presenció algún evento sumamente violento, un accidente, etcétera, definitivamente de alguna manera se tiene que expresar esa emocionalidad, ¿no? Exactamente. Y bueno, también se puede tratar psiquiátricamente, ¿no? Sí, o sea, que esa es la parte como valiosa, ¿no? La parte que se puede rescatar precisamente. Sin embargo, si tenemos estos, pienso en niños porque es algo que se escucha más común, ¿no? Tiene no sé cuánto tiempo sin dormir bien porque padece pesadillas.
¿Cuánto tiempo, si es que se puede decir así, sería normal tener pesadillas? Pues sí, más o menos ver con qué frecuencia se están teniendo estas pesadillas, pero sobre todo alrededor de qué sucede con estas pesadillas. Lo malo, bueno, se considera, en algún momento vamos a tener pesadillas, pero el punto no es que lo tengas, sino que tanto eso influye en tu vida. Si eso te evita dormir bien, si empiezas a tener miedo para dormirte, para tener pesadillas, te estresa, eso va alrededor de tu vida. En cuanto impacta la funcionalidad, ya siempre hemos hablado, en cuanto impacte la funcionalidad, ahí es cuando ya estamos teniendo. Hasta ahí es hasta donde tengo que esperar para ir al psiquiatra o al médico. Podría considerarse que sí. Sí, ese es un foco así de cuando llegue este momento. Sí, así pues yo creo que ya me está afectando, creo que ya no estoy durmiendo bien. Me da miedo dormir, me empieza a dar miedo porque estoy teniendo pesadillas recurrentes. Sí. Algo me está pasando, algo me está diciendo mi cerebro por medio de los sueños y lo tengo que atender. Claro, por supuesto. Okay. Súper valioso. Yoyis, muchísimas gracias por estar aquí. Pues nos manda por acá una carita, muchísimas gracias a Yoyis. Gracias. Okay. Y bueno, aparte de eso, hay otras que se podrían considerar o que se consideraron en un momento parasomnias, pero si bien no son como tal, sí hay problemas a la hora del sueño, ¿no? Que sí vale la pena mencionarlos porque también ocurre, ¿no? Uno, por ejemplo, que es muy común, es lo que llaman enuresis. ¿Qué es la enuresis? Sobre todo en los niños, ¿no? Sí, es muy común en los nenes, ¿no? Eso puede ser en cualquier fase del sueño, ya sea durante el inicio del sueño, ligero, profundo, o durante la ensoñación, que es el sueño REM. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Aquí es la falta de control de los esfínteres para hacer pipí. Y se hace en un momento en que se supone que no se tendría que hacer, ¿no? La enuresis viene de dos formas, ¿cómo se podría dividir? En la primaria y la secundaria, ¿no? Aquí la primaria, ¿qué es? Que en algún momento durante el entrenamiento del niño para dejar de hacer pipí en la cama, pues no lo logra, ¿sí? ¿Hasta cuánto tiempo se considera normal, por así decirlo, que un niño todavía se siga haciendo pipí en la cama? Hasta los 4 o 5 años. Pasando de ese límite, algo está sucediendo, algo no está madurando, algo neurológicamente no está bien, se tiene que revisar, ¿sí? Si bien entrenamos a los nenes para ir al baño desde los 2 años y cacho, de repente puede haber ciertos escapes de pipí. Sí, como algún accidente aislado, que no sea la regularidad, ¿no? Pero a partir de los 4 o 5 años eso ya no tiene que suceder. Y podríamos estar frente a un tema neurológico y también ambiental, ¿no? O sea, algún tipo de violencia en casa, situaciones de abuso, ¿no? Todo lo que el niño pueda tener como temores, ¿no? Sí, exactamente. Entonces ahí se tiene que revisar primero. ¿Qué está sucediendo? Si no está madurando y está constantemente haciendo pipí. En la secundaria, ¿qué ocurre? Ya controlaste, ya no te hacías pipí, y de repente y de repente sucede. Sí. Que eso es más común precisamente en situaciones de violencia, ¿no? Y sobre todo se considera como conducta regresiva, cuando por ejemplo llega el hermanito, ¿verdad? Y le ponen más atención al hermanito, de repente el niño tiene conductas regresivas y una de esas se podría considerar la enuresis secundaria, que se tiene que atender, ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces eso sí es como muy interesante porque bueno, pues es algo que es muy común en los niños, ¿no? Sí. Pero ¿y qué pasa con la enuresis en los adultos? Ahí hay que ver, tanto en los niños como en los adultos, pero también más en los adultos, qué es lo que está sucediendo. Sí, también obedece a una cuestión médica que es más común, por ejemplo, la epilepsia, ¿no? Probablemente estás teniendo una epilepsia. Hay epilepsias durante el sueño, durante la noche, sí las hay, que no las hay en el día. Entonces eso se puede manifestar precisamente con micciones o con este tipo de problemas y que no necesariamente pues no estamos percatando, ¿no? O alguna situación neurológica que nos está aconteciendo y que se está reflejando precisamente en estas micciones nocturnas, ¿no? Entonces sí, para eso también se tiene que hacer un estudio, sobre todo nocturno, para ver que no sea una respuesta neurológica como por ejemplo la epilepsia, ¿no?
¿Y qué otros casos podrían ser? ¿También violencia? Puede ser en algún momento violencia. Tendría que ser una situación muy, muy traumática como para considerar que realmente estés teniendo este problema, ¿no? Claro. Situaciones de abuso constante, o por ejemplo situaciones, ahorita me estoy acordando, por ejemplo situaciones de guerra, ¿no? Claro. De violencia no nos vamos tan lejos, en las zonas de Guerrero, en las zonas donde o sea, tu vida realmente está comprometida, pues hay que ver si tienes este comportamiento, ver qué sucede. Sí, puede estar respondiendo a eso, ¿no? Exactamente. Por supuesto. Y bueno, ya en los adultos mayores ya es un tema biológico, ¿no? También. Ahí no se le llamaría como tal enuresis, se le llamaría como tal un problema de incontinencia, que eso ya es otro tema, pero en un pequeño paréntesis, la incontinencia puede ser funcional, ¿no? O puede ser por otros factores. Sí. Hay dos distinciones en este sentido. Una, que el adulto mayor esté teniendo escapes de orina porque ya no pueda contenerlo como tal, porque el sistema biológico no lo está conteniendo, o porque la señal de urgencia le está llegando de forma tal que él no pueda desplazarse al baño. Y eso puede ser por limitación, claro, de que de repente no pueda moverse tan ágilmente como antes, de que necesite primero levantarse y usar la andadera, y en lo que va al baño pues ya se le escapa un poco de orina. Eso no es, digamos, una situación, digamos, que obedezca a la biología, sino porque por el desplazamiento está ocurriendo esto, ¿no? Y es también muy común, por ejemplo, en las mujeres adultas mayores que han tenido cirugías o que han tenido partos o que han tenido cesáreas, ¿no? Porque el piso pélvico pues está empezando a no funcionar adecuadamente. Eso llega a suceder, pero bueno, eso es la enuresis. De ahí un término que se llama catatrenia. ¿Qué es la catatrenia? Pues nada, son gruñidos que ocurren durante el sueño, que también puede ser en cualquier fase, ¿no? Que de repente está la esposa, está el esposo y de repente escuchan ¿no? Y pues nada, o sea, no es porque esté sonando algo, sino que son conductas que se llegan a dar, ¿no? Que tampoco, si bien se considera como trastorno, pues hay que ver que tanto eso provoca algo que se llama despertares, ¿no? Microdespertares, y que también mermen mucho la calidad del sueño, ¿no? Sí, ¿y cómo te das cuenta de eso? Pues porque estás cansado, ¿no? Ajá, si duermes solo, por ejemplo, ¿no? Ajá, porque estás cansado, algo está sucediendo, ¿no? O a lo mejor con tanto gruñido te lastimaste la garganta, ¿no? Y pues a ver qué está sucediendo, o estoy roncando, o estoy teniendo gruñido, o algo está pasando precisamente. Claro, por supuesto. ¿Sí? Otra, por ejemplo, son las alucinaciones relacionadas con el sueño. Es decir, en algún momento, todos a la hora de empezar a dormir o a la hora de empezar a despertar, tenemos como ciertos estímulos, ¿no? Como que te estén llamando, o como que estés percibiendo algo. La propia luz, ¿no? Ajá, sí. Entonces hay dos tipos de alucinaciones, o se dividen. Unas que son las hipnagógicas, es decir, alucinaciones que a la hora de, acuérdense que tenemos una latencia de sueño, y se supone que yo estoy empezando a dormir y de repente estás escuchando como un sonidito así de pss, pss, o que de repente sientas que te estén tocando así, ¿no? Esa es una ilusión, digo, una alucinación. ¿No? Una alucinación y te despiertas y dices, ay, ¿qué pasó aquí? ¿No? Y no ocurre más nada. Eso, si bien se menciona, pues no tiene por qué disfuncionar, simplemente ocurre y nos puede ocurrir a todos en algún momento, y más cuando nos desvelamos. Y otras son las llamadas hipnopómpicas, que es cuando estamos ahí como que empezando a clarear, como empezando a despertarnos. También de repente escuchamos ciertos soniditos, ciertos ruiditos que nadie más escucha, pero que no nos genera o no nos tiene como generar tanto problema. Y eso es importante que lo aclares, o sea, no nos tiene que generar un conflicto porque nos puede dar miedo también, ¿no? O sea, como que todo este tema del sueño, lo que me pareció encontrar mucho es que está muy relacionado como a lo esotérico, a lo hasta medio diabólico, ¿no? Como que si alguien me toca, me habla, o se sube el muerto, o entonces ya les hacen exorcismos porque de pronto se levantaba y estaba golpeando a alguien, ¿no?
todas estas, digamos, situaciones que de pronto tienen una razón, o sea, tienen una explicación, tienen un tratamiento, ¿no? Que eso, bueno, pues es maravilloso, y que de pronto pues no tendría que preocupar tanto, ¿no? Sí, exactamente, no tendría por Entonces qué. es como muy interesante lo que decías, me encantó, ¿no? Tiene un nombre, ¿no? Sí, tiene un nombre, y ya que le pones el nombre, pues ya. El monstruo, como dijiste. Sí, cuando le pones nombre al monstruo, entonces ya se baja la ansiedad. ¿No? Pues sí, es cierto, ¿no? Es totalmente cierto. Pues súper interesante. Creo que nos falta por ahí algo. Sobre todo dos, especialmente ya ahorita que ya estamos prácticamente para el cierre. Cerrando, sí. Una que también ya está empezando a darse mucho, que es la llamada ingestión de alimentos relacionada con el sueño. ¿Qué es esto? Es la incapacidad de dormir si no se come algo. ¿Sí? Y que puede obedecer a un hábito, puede obedecer a una situación obsesiva, o incluso a una situación de cuestión de alimentación. Se tiene que hacer la diferenciación, ¿sí? De que yo ya estoy acostada, yo ya estoy empezando a dormir, o ya estoy durmiendo, y de repente me despierto, y si no como algo, si no me levanto algo, si no me levanto a ingerir algo, ya no duermo. Claro. Entonces eso se puede hacer un mal hábito. Que no es hambre, ¿no? Sí, no es hambre, es simplemente tengo que hacerlo para poderme dormir, ¿no? Y eso igual puede ser en cualquier fase. Y aquí hay que hacer la distinción y ver qué onda, qué es lo que sucede, si es una situación angustiante de ansiedad, o si es una situación incluso obsesiva, de ritual, que tiene que hacerse de ritual, pues entonces se tiene que atender. Y tratar, claro. Exactamente. Y la última, bueno, que obedece a situaciones como tal por consumo de sustancias o por una cuestión médica. La más común, pues como dijimos, es la epilepsia, y por ejemplo el alcohol, para quienes de repente tengan ciertos hábitos, ¿verdad? El abuso de alcohol o las dependencias a alcoholes, y también en abstinencias, puede provocar o dar más riesgo de padecer sonambulismo o de padecer pesadillas. Claro. ¿Sí? Entonces hay que descartar todo eso. Sí, o sea, sí, justamente veía un programa, ¿no?, sobre el alcohol, que por ahí hay un documental muy interesante, pero hablaban de esto, ¿no? Cómo de repente el alcohol se asocia mucho a este tipo de rituales. No puedo dormir, me tomo una copa de a ver qué, y me duermo, y duermo rapidísimo, ¿no? Pues sí, te duermes muy rápido, pero eso no quiere decir que descanses, ¿no? Exactamente, que tengas una calidad, como lo dijimos en la pasada ocasión. Nosotros nacemos, digamos, sin necesidad de tomar o ingerir nada para tener sueño. Claro. Nosotros, como mamíferos, tenemos un ciclo de sueño. Ya... Y que es parte, digamos, de nuestra biología, o sea, no necesitamos de nada externo para conseguirlo, ¿no? Sí, así como el alerta, así tenemos el sueño, ¿no? Así como la vigilia tenemos el sueño. Entonces, ya dependiendo también de los hábitos, de lo que ingieres, de lo que comes, de lo que... es cómo se va dando todo lo demás. Claro, ¿Sí? Entonces tienes que atender todo eso de ti, de esa parte, y ser honesto y decir, no, creo que sí estoy empezando a abusar de esto, porque estoy empezando a pasarme con lo otro, entonces necesito y requiero de alguien para que me oriente, ¿no? Sobre qué es lo que puedo hacer. Y es bien valioso, ¿no? O sea, si estás necesitando de algo externo para poder conciliar el sueño, pues eso sería un parámetro para que vayas al médico, ¿no? O sea, no sería normal, ¿no? Sería una conducta normal. Sí, que te he de decir, dentro de la medicina del sueño, de la atención en esto del sueño, sí se recurren a ciertos medicamentos, ¿no? Sobre todo hipnóticos o inductores del sueño en un momento, cuando se necesita y se requiere. Pero como parte del tratamiento, ajá, exactamente. ¿no? Como, y para un tiempo determinado, ¿sí? No como tal por siempre y para siempre. Y muchísima gente, no tengo el dato, se los voy a buscar, pero una parte súper importante de la población mundial consume medicamentos para dormir. Algún día sí vi por ahí alguna cifra que fue así como, ay, es muchísimo, sí, ¿no? Sí, es una tasa muy alta. Sí, digo, ahorita no sería tema para otra ocasión, pero por ejemplo, en las disomnias, que dijimos que lo más común es el insomnio,
hay insomnio por falta de hábitos y demás, y en lugar de revisar qué es lo que está sucediendo, pues te dan el chocho, ¿no? O los insomnios secundarios, que son los insomnios secundarios a depresión, ansiedad, algo que está Sí, ocurriendo. que son como el síntoma que manifiesta que hay otro problema. Hay otro problema que son los secundarios, y en lugar de atender la situación primaria, que me regularía el sueño, igual damos el chocho, ¿no? Y ya, o sea... Sí, por supuesto, por que no supuesto. atendemos. Súper interesante, Cris. Elena Velasco, muchísimas gracias, te mando un muy fuerte abrazo, gracias por acompañarnos. Saludos, hermosa Olga, interesante tema. Me quiere mucho, muchas gracias igualmente. Y bueno, es valiosísimo, la verdad es que toda la información que tenemos, bueno, que nos haces favor de brindar, pero bueno, yo espero tenerte muy pronto de regreso. Sí, para seguir hablando de estos interesantes temas, ¿no? Porque bueno, hay muchísimos. Sí, hay mucha tela de dónde cortar. Mucha tela de dónde cortar, y lo muy padre y que te agradezco profundamente, bueno, es la forma justamente como la vas aterrizando, ¿no? Que eso es lo que le da mucho valor a conocer este tipo de temas, porque de pronto pues tomas un libro y no es lo mismo, no se puede entender igual, ¿no? Sí. No, eventualmente se tiene que revisar, hacer una semiología, que es lo que se hace en la medicina de sueños, se hace una semiología de los hábitos que tiene la persona, de las horas, qué es lo que hace, rituales antes, durante, después, ¿no? ¿Qué ingiere, qué no ingiere, qué situaciones hay alrededor, ¿no? Para saber más o menos hacia dónde dirigirse. Exacto, para saber qué hacer. Sí, que suena como, ay, pues es algo simple. Sí, no, o sea, nada más deme algo. Nada más quiero saber qué hacer, nada más. No, precisamente. Sí, así es. Pues bueno, muchísimas gracias. Y también quiero recordarte que nos haces favor de acompañar este miércoles 2 de mayo en Abrázame Fuerte con nuestra tanatóloga Delia Torres, la tanatóloga de Frecuencia Interactiva. A las 9 de la noche tenemos un tema interesantísimo que es Cuidé de ti en la salud y en la enfermedad. Así que bueno, no te lo pierdas, 2 de mayo, miércoles 2 de mayo a las 9 de la noche, Sport Total el próximo martes a las 8 de la noche, también cambia de horario, por ahí nos hace un espacio. Y el Upsell Marketing el jueves, por supuesto, en Facebook Live también, en frecuenciainteractiva.com. Te recuerdo, este programa se queda grabado como podcast, lo puedes descargar en nuestra página de SoundCloud, en Periscope, en Twitter y en YouTube. Muchísimas gracias, Cris, de verdad, muchas gracias. No, ¿de qué? Me encanta que estés por aquí. No, y espero que muy pronto estés de regreso. Por supuesto, ustedes pídenme. No, pues eso haremos, así que pronto estará por acá. Claro que sí. Muchísimas gracias, que pasen una excelente noche, que disfruten. Que duerman muy bien. Que duerman muy bien, con los hábitos de higiene. Por ahí les volvemos a dejar los datos de los consultorios de la doctora Cristina Pedraza. No lo olvides, tiene 2 consultorios en Santa María la Ribera y Colonia Roma. En Santa María la Ribera es en la calle Santa María la Ribera, número 56, Colonia Santa María la Ribera. Muy fácil de recordar. Sí. Teléfono, exacto, teléfono 5541-0554. Y en la Colonia Roma, en la calle de Frontera, número 166, interior 201. El teléfono 55 35 20 60 51. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por participar en nuestro panel de mensajes y por supuesto en nuestras redes sociales. Si te gusta este programa, compártelo. Soy Olga Musiño, esto es El Diván y la Luna. Te espero el próximo martes en punto de las 9 de la noche. Gracias. Bueno.